Buenos días, soy Miguel Pedrera y hoy quiero hacer con vosotros una reflexión más personal, más individual. Durante, pues 2 meses y pico ya hemos estado analizando ciertas píldoras concretas. Siempre os he dicho que la intención de estas píldoras no es hacer una formación ni un trabajo muy específico para llegar al final, porque el formato ha de ser obligatoriamente breve porque no disponemos de tiempo. Hemos hablado de productividad, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de capacidad para gestionar nuestros equipos, diferentes temas que forman parte de esas habilidades que todos los días tenemos que escenificar delante de nuestra gente para salir adelante y para empujar en nuestros negocios. Pero hoy quería trabajar un tema, quería hacer una reflexión con vosotros más personal, más individual, más privada, ¿no? Y es cómo intentar no pasarlo especialmente mal con lo que estamos viviendo. Todos los días nos ponemos la coraza, salimos ahí a pegarnos y es una situación tensa, una situación que nos produce una exigencia personal importante y como dueños de los negocios o como gerentes o responsables o poned la palabra que queráis, tenemos que ir con esa, ¿verdad? Con ese ánimo alto, con esa careta en muchas ocasiones, pero la situación nos afecta porque al final la incertidumbre genera miedo y el miedo es una sensación muy incómoda que, de una forma muy concreta va como calando, ¿verdad? Gotita a gotita, y llega a un punto en el que, llegamos a tener ansiedad, llegamos a sentirnos mal, los síntomas empiezan a aparecer de una forma muy sutil al principio, pero termina el día y no eres capaz de relajarte, no hay un problema concreto y sigues con esa sensación como de estar preocupado. Entonces me parece interesante que hoy no hablemos tanto, ¿no?, de rendimientos, productividad, de estrategias, sino que hagamos una reflexión más desde el punto de vista psicológico sobre cómo debemos afrontar todo esto para sentirnos bien, para estar a gusto, para no estar incómodos, ¿de acuerdo? Para conseguir nuestros retos profesionales y empresariales en los negocios, pero saberlo llevar, sobrellevarlo de la forma más correcta posible. Y para ayudarnos en esa reflexión vamos a analizar cómo funciona el miedo, qué nos provoca el miedo, porque al final yo os hablaba de bienestar, os hablaba de estar a gusto, pero nosotros podemos estar a gusto siempre y cuando sepamos gestionar nuestras sensaciones, nuestras emociones. Y el miedo es una de las más complicadas, porque al final tenemos que entender que el miedo tiene una gran utilidad, pero también tenemos que entender que ese mecanismo, esa herramienta, nos puede jugar una mala pasada porque el miedo es un invento. El invento del miedo surgió en una situación previa a la civilización que disponemos ahora, ¿no? Nuestras vidas ahora mismo son muy civilizadas, incluso una situación complicada como la que tenemos ahora, hay un orden, hay una estabilidad muy concreta y si la comparamos con cuando surgió el mecanismo del miedo, el invento del miedo, lo desarrollamos, los humanos desarrollamos esos mecanismos para defendernos y para que tuviera la utilidad de ponernos las pilas. Es decir, nos atacaba un animal, como hemos escuchado tantas veces, si no sentíamos miedo, nos diezmaban, moríamos de una forma bastante rápida, bastante fácil. Y el sentir miedo hacía que fisiológicamente nuestro cuerpo disparara un montón de sustancias, nos ponía alerta, ¿vale? Y conseguíamos tener ese como si nos dopáramos, ¿no? Una capacidad extra para responder a un peligro, a una amenaza. Claro, el problema que tenemos ahora es que no salimos por la puerta y nos ataca una manada de animales y tenemos esa situación física. Y ahora mismo el miedo, que sigue siendo el mismo invento, tiene que responder a mecanismos distintos. Ahora mismo una amenaza no es algo tan violento como algo físico que prácticamente está descartado en nuestras sociedades, sino que ahora tenemos que lidiar con la incertidumbre, con la preocupación, con el no saber qué va a ocurrir con nuestro negocio, con cómo solventar toda la problemática que tenemos alrededor. Y ahí precisamente donde surge el problema. Ese mecanismo estaba basado, el miedo en la parte física, en la parte química, estaba basado en dispararnos una serie de sustancias para espolearnos y salir de ese problema de una forma rápida. Pero claro, ahora los problemas no son tan graves o no son tan evidentes como perder la vida atacado por otro animal, pero sí que es cierto que son más constantes. Fijaos, llevamos 2 meses y pico padeciendo, ¿no?, la incertidumbre, la tensión, el sobreesfuerzo de todo esto, y ese miedo está constantemente generando ese tipo de sustancias. Entonces se ha comprobado
que nosotros tenemos ahí un problema, tenemos un hándicap, y es que esas sustancias durante mucho tiempo, de una forma no tan intensa, pero continuada, ¿de acuerdo?, nos acaban enfermando, nos provocan por lo que conocemos como el estrés, y el estrés al final acaba siendo una situación que psicosomáticamente acaba afectándonos a una situación que nos hace enfermar. Por otro lado, sufrir de una forma continuada esta situación que estamos analizando nos cansa y nos quita capacidad, nos quita empuje, nos quita esa capacidad extra, ¿de acuerdo?, que ahora mismo necesitamos. Fijaos entonces que ni siquiera es una buena estrategia, porque alguno podríamos pensar, bueno, pues comprometo mi salud, hago ese sobreesfuerzo siempre y cuando pues consiga salir antes y mejor del problema que tenemos o que tenemos que afrontar. Pero fijaos que, como decimos, nos va a cansar, nos va a quitar capacidad, va a mermar nuestras posibilidades y va a quitarnos un estado de ánimo que muchas veces vamos a necesitar para afrontar el problema o para seguir afrontando el problema que tenemos delante. Y para salir de esa situación, para romper esa situación, os voy a dar otras recomendaciones muy básicas. Y recordad, estamos hablando de efectivamente tener la mejor predisposición para afrontar los retos que tenemos que afrontar, pero también estamos hablando de nuestra salud y de nuestro bienestar, que en definitiva debería ser lo que más nos preocupase, lo que más nos importara siempre. La primera recomendación que os doy es muy sencilla, es decir, hay que parar. Romper esa situación que yo decía antes, ¿verdad?, de una sensación de amenaza continua. Recordar que el mecanismo del miedo está hecho para un momento muy puntual, una situación muy explosiva, que no se da ahora. No tenemos esa situación tan concentrada del riesgo, sino que durante mucho tiempo, en concreto, como decíamos antes, más de 2 meses y pico, llevamos con toda esta presión encima. Entonces hay que fijarse un momento en el que hay que terminar y hay que saber disfrutar todos los días. Hay que fijarse un momento en el que decirle a nuestro cerebro que ya. Es decir, recordarnos que si no paramos, si no reseteamos, si no recuperamos, si tenemos capacidad para el día siguiente, al día siguiente vamos a tener menos empuje, menos posibilidades de afrontar con calidad y con un buen rendimiento los problemas. Entonces, muy importante el hecho de que os marquéis un límite y de que a partir de ese límite dejemos de pensar en el trabajo, dejemos de pensar en las obligaciones, en las responsabilidades, en la superación de todo esto, y debe ser una hora concreta, es decir, bueno, pues a las 7 de la tarde se termina el mundo. Se acaba. Y daros el tiempo suficiente como para refrescar y como para al día siguiente volver otra vez con todo el empuje posible. La segunda también es muy sencilla, pero se nos está olvidando. Disfrutad todos los días. Mirad, el cerebro, cuando nos acostamos por la noche lo notamos más, pero lo está haciendo todo el tiempo. El cerebro está echando cuentas. Y si las cuentas no le salen, te enferma. Es decir, si durante un día lo pasas muy mal y solo hay incomodidad, sufrimiento, angustia, lo pasas, como digo, fatal, y al día siguiente le das lo mismo y al día siguiente le das lo mismo, pues el cerebro que cuida con nosotros consciente e inconscientemente, de las dos maneras, acaba, como digo, echándonos cuentas y te para. Si tu actitud conscientemente no ves que no es constructiva, que no es productiva, que no es rentable desde el punto de vista de resultados, y no lo es, decíamos en el primer punto de que hay que saber parar, tu cerebro pues al final va a actuar y de una forma inconsciente te va a producir esa ansiedad, esa angustia, y finalmente te va a producir situaciones físicas, dándote problemas para que no continúes en esa actitud. Entonces, para que se equilibren las cuentas, para que realmente nos salgan las cuentas, para que al acabar el día el cerebro haga ese balance y sea positivo, o al menos se empate, ¿de acuerdo? Disfrutad todos los días, daros esas satisfacciones, disfrutad de la familia, disfrutad de una buena cena, disfrutad de una buena película. Bueno, cada uno tenéis fuentes de satisfacción en diferentes sitios, y la situación más rentable, el mayor impacto, la mayor capacidad que podéis tener, la conseguiréis siempre y cuando, como digo, el cerebro, cuando echa esas cuentas inconscientes por mí todos los días, les haga las cuentas. Luego la segunda recomendación es muy sencilla. Disfrutad, sed disfrutones, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener capacidad para seguir empujando. Y la tercera también es de mucho sentido común. Todo el sentido común y la salud siempre va de la mano, y es que tenemos que relativizar las cosas. Hay una frase que a mí me decía un mentor, una persona con la que yo me formé hace mucho tiempo y me ayudó mucho cuando empecé mi trayectoria profesional, y me decía que, Miguel, nunca pasa nada.
Y es verdad, pocas veces pasa algo realmente, ¿verdad?, que no se pueda modificar, que sea contundente, que sea taxativo, que no tenga vuelta atrás. Y por mucho que ahora estemos viviendo un momento que nos parezca un problemón inmenso, una situación tremenda, dentro de 4 o 5 años miraremos la vista atrás y habremos relativizado todo lo que está pasando ahora, porque habremos superado el problema, porque estaremos ya disfrutando de otra forma, de la que sea. A lo mejor hemos reorientado nuestros negocios, pero se habrán buscado las soluciones que se tengan que buscar y tendremos viabilidad, porque el ser humano siempre encuentra viabilidad. Entonces, no esperéis a que pasen esos años y tengáis esa vista atrás que nos diga que tuvimos que analizar esto de una forma distinta. Y para ello tenéis un montón de ejemplos, ¿verdad? Hay problemas que seguro que ahora con el tiempo y la distancia recordáis, nos supusieron una intensidad tremenda en su momento, nos dieron una fuente de satisfacción tremenda, nos parecía que se acababa el mundo. Y ahora, echando la vista atrás, vemos que lo que me decía esta persona que os decía antes, ¿verdad?, que nunca pasa nada. Entonces, bueno, hay cosas realmente duras en la vida, como el fallecimiento de un familiar, como pues la pérdida que ahora puede afrontar una persona que ante el coronavirus pues puede haber tenido una pérdida en ese sentido. Pero si analizamos esto desde el punto de vista empresarial y demás, pues ya saldremos, ya buscaremos por dónde, ya encontraremos el camino, porque no nos queda más remedio. Pero disponed de ese punto de vista, de saber relativizar las cosas para conseguir tranquilizarnos, para conseguir estar a gusto, para encontrar, como digo, las mejores soluciones posibles. Una persona crispada, una persona cansada, una persona saturada no va a sacar rendimiento a sus procesos mentales, a su creatividad, a su capacidad, sino todo lo contrario. Que hoy me apetecía hacer esta reflexión más personal, más en ese punto de vista de cada uno de nosotros, y que sin ninguna duda el hecho de saber cuidarnos hará que seamos capaces de aportar más y mejor a nuestros negocios, a las soluciones que necesitan nuestras empresas todos los días. Que ha sido un placer y que me gustaría terminar con algo que os he dicho antes, pero que es para mí de las cosas más importantes. Siendo las 3 muy importantes, disfrutad. Disfrutad de estos días, disfrutad de lo que se puede para que el cerebro al acabar el día, ¿verdad?, cuando eche esas cuentas, pues le salgan. Nos vemos. Un saludo.